Soy Emilce Córdoba, directora de Bell Investment y especialista en ética de mercados. Y hoy, para hablar y conocer un poco más de inteligencia artificial y ver dónde y cómo podemos invertir, hoy nos acompaña Edu Laens, sos CEO de Baregos, docente universitario, máster en inteligencia artificial, autor de HumanWare, un libro que habla del impacto y los efectos colaterales de la inteligencia artificial en la sociedad. Pero, Edu, no te voy a pedir hoy que nos digas qué es lo que tenemos que comprar, qué activo, dónde invertir, sino lo que te voy a pedir es que nos ayudes a pensar y que podamos terminar este capítulo de hoy, cada uno de nosotros como inversores, con un criterio propio. No saber exactamente el activo, sino que cada uno de nosotros pueda pensar en qué etapa, en qué parte de la inteligencia artificial, quizás mal llamada toda la inteligencia artificial, sino que nos digas, bueno, que cada uno pueda decidir dónde poner el ojo, dónde hacer doble clic, dónde tener uno o más activos para poder invertir. Gracias por acompañarme. Un placer. Vamos a buscar eso, criterio y valor. Exactamente. ¿Y sabes qué? Primerísima pregunta para empezar a separar un poco. ¿Qué sí es inteligencia artificial de lo que hoy estamos escuchando y hablando y qué no es inteligencia artificial? Me parece una maravillosa pregunta porque es, creo, hoy la piedra con la que tropieza la gran mayoría de las personas. Desde que a fines de 2022 GPT sacó 3.0 gratis para todo el mundo, el colectivo global se dio cuenta de que había algo que se llamaba inteligencia artificial, que en realidad ya existía desde un montón, pero no tenía esa habilidad de capacidad generativa, y le empezó a entregar una especie de capacidad oráculo, como que era una caja mágica en donde vos podías preguntar cualquier cosa, se tocaba la frente y te decía la verdad absoluta. Y creo que ahí es donde nos estamos, como colectivo social, tropezando mucho, esperando esa respuesta mágica. La inteligencia... ¿Y hasta dónde, perdóname, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde entonces empieza a tomar, lo dejamos que tome decisiones? Porque me parece que hace un tiempo atrás era compañero de nuestras decisiones, pero... no sé, empiezo a tener cierto conflicto de pensar de lo vamos a dejar que tome directamente nuestras decisiones. No deberíamos. Hay ciertas habilidades que no tendríamos que delegar en estos modelos generativos que son con los que conversamos. Estoy sacando de ese scope de la inteligencia artificial un montón de algoritmos que ya existían, los predictivos, los prescriptivos, los de vision, los de robótica. Hay un mundo de inteligencia artificial debajo de esa capa de machine learning y redes neuronales que no es GPT. ¿Okay? Sin embargo, la gente le pide consejo a GPT, que es, digamos, el hermano menos inteligente de toda esa familia. Pero sí es el que rompió esa frontera en donde podemos hablar. Yo lo que suelo recomendar ahí, como primera regla de criterio, es, lo mencionábamos en la previa, toda habilidad que le delegas a una tecnología la perdés, ¿no? A mí cuando me dieron mi primera calculadora me olvidé cómo era dividir por 2 cifras en un papel. No lo necesité más. Hoy para navegar por la ciudad uso un GPS. No ando con la guía T y miro las estrellas, no acuerdo los nombres de las calles. Entonces, si yo a los modelos le delego capacidad analítica, capacidad crítica, le delego la creatividad y le delego la toma de decisiones, y ni hablar de la visión del futuro. Hay mucha gente preguntándole qué va a pasar con... Me estoy equivocando. No toma decisiones, es muy malo tomando decisiones, no ve el futuro. Es como pensar que el pulpo Paul puede adivinar quién va a ganar el mundial. Sí. Por ahí le pega. Es muy poco probable, y a nosotros nos gusta hablar siempre de probabilidad y objetividad, que acierte. Entonces, muchísimo cuidado con eso. Y si pensamos como inversor, antes de empezar a pensar en qué partes y en qué etapas de la inteligencia artificial podemos invertir, pensando como inversor en la toma de decisión, que dijimos que no va para toma de decisión, pero ¿dónde sí podríamos sumar, dónde podríamos valernos, dónde nos puede ayudar la inteligencia artificial para analizar activos, o así como el uso de la calculadora vino a ayudarnos y a colaborarnos, dónde sí podemos valernos de esta tecnología? ¿Es tecnología? O sea, ¿la inteligencia artificial la podemos llamar como tecnología? Sí, sin duda, sin duda. Es una herramienta tecnológica, de hecho, probablemente la más disruptiva de los últimos 200 años. Entonces, sí, sin duda es una tecnología. Dijimos que no, qué cosas no. Entonces, está bueno decir qué cosas sí, porque si no parecería que estamos diciendo que no sirve para nada. No, por el contrario, sirve para un montón de cosas, no para esas
que parecerían ser las más seductoras, porque todos queremos esa cosa mágica que me vuelva millonario de un día para el otro. A mí me gusta usar una analogía cuando hablo de las inteligencias artificiales generativas, estos asistentes que tenemos, GPT, Gemini, Meta, Grok, lo que tenemos al alcance de la mano, el modelo que quieran usar. Y yo suelo decir que pensemos que es el pasante más inteligente del planeta, pero es el pasante. Es un junior al que hay que ayudarlo y entrenarlo, y es muy bueno haciendo un montón de cosas que solíamos delegar en alguien que se incorporaba a nuestra organización, pero no confiábamos plenamente en lo que hacía, supervisábamos activamente su trabajo. Entonces, en esa dimensión aparecen un montón de tareas. Fundamental, entonces, supervisar todo eso que sí le preguntamos, ¿no? Porque cuántas veces cuando preguntás algo a las herramientas, digo, que más conocemos quizás nosotros, ChatGPT o Gemini, le haces doble clic, le seguís preguntando, repreguntando, y o cambia la pregunta, o cambia la respuesta, o empieza a titubear, ¿no? Esa parte, digamos, me parece sumamente importante, no dejarla que avance solo. Totalmente de acuerdo. El desafío que tenemos justamente es el de utilizarla para potenciar nuestro pensamiento crítico y creativo y que nos dé soporte en eso, pero no vamos a confiar ciegamente. Todos los modelos alucinan, es el término técnico que usamos, todos los modelos alucinan. Lo que es interesante de ver es que solo te puedes dar cuenta que alucina cuando vos sos experto en el tema sobre el que estás preguntando, porque te das cuenta que lo que te está diciendo es pescado podrido. Sí, por eso repreguntás. Ahora, ¿qué pasa si le preguntás algo sobre lo que vos no sabías? Jamás vas a poder darte cuenta que hay una alucinación. Entonces estarías incorporando como base sólida algo que es una falacia. Entonces necesitamos hacer ese doble clic, chequear fuentes. Yo le pregunto, le digo, ¿y cuál es la referencia? Y me va a traer la referencia y voy a leer la referencia, la voy a mirar para ver que no hizo una mala interpretación, que no está afectado por un sesgo, que no está cometiendo una de estas alucinaciones. Entonces, para decir que sí, claramente podemos automatizar muchísimo el trabajo de investigación profunda. Hoy creo que una de las mejores funcionalidades que tienen todas estas herramientas es este Deep Research, en donde le puedes encargar, necesito estos papers, necesito estos análisis técnicos, necesito que me encuentres notas de prensa en donde directivos de esta compañía toquen este punto. Si queremos hacer análisis fundamental, análisis técnico, es el mejor pasante del planeta y nos trae todo encima en un formato amigable. Armámelo en una tabla, ponémelo en una presentación. Entonces, ahí hay un valor grandísimo de horas que nos llevaba a nosotros antes sentarnos a poder armar todo eso para después tomar una decisión. La decisión sigue siendo nuestra, pero el trabajo de investigación previa lo puede hacer. Y después... Y perdóname, sí, ¿no caemos quizás en un exceso de información, ¿no? Porque cuando el tiempo es una limitante, entonces para poder tomar una decisión o hacer un análisis fundamental, dedicamos tiempo a investigar, pero no un tiempo infinito. Quizás esto en un tiempo muy reducido puede consultar un montón de información y quizás tenemos demasiada información, o esa no es un problema que podamos llegar a tener. Tanta información que empieza a romperse entre sí y empieza a ser cada vez más compleja después mi parte, que es la toma de decisión. Totalmente de acuerdo y nos suele pasar, ¿no? Cuando nos abunda y nos desborda. Pero ahí también podemos utilizarla como método de filtro o de tamiz. A mí me gustaba una frase de un profesor de la facultad que decía, la libertad está en poner límites. Una vez que definimos la cancha, pintamos la cancha, yo quiero trabajar con esta información, con este scope, en esta ventana de tiempo, el análisis va a estar correcto. Lo que va a estar mal es si vos le decís, necesito que me investigues todo lo que existe de... es infinito. Y ahí sí te va a pasar esa sobrecarga de información en donde te va a ser muy difícil encontrar los insights que vos querés ver. Yo creo que toda esa parte de investigación, el desafío va a estar puesto siempre en nosotros, en poder darle las instrucciones correctas para alcanzar los objetivos o las expectativas que nosotros nos pusimos. Hay algo que no le gusta a la gente y yo lo suelo decir siempre es, si la respuesta que te trae el modelo es mala, la culpa es tuya. La culpa no es nunca del modelo. El que preguntó fuiste vos. Y tenés que entender cómo se comporta respecto de las preguntas que vos haces. Y cuando pregunto de algo que no sé, ¿cómo puedo saber, cómo puedo hacer, cómo puedo abordar esta inteligencia, digamos, artificial para realmente saber que la información que me está dando es buena, es válida? Hay dos grandes herramientas. Una es pedirle el chain of thoughts, la cadena de pensamiento. Explícame cómo llegaste. Okay. Lo tengo que pedir en el prompt inicial. Cuando le digo, quiero que hagas esto y que me expliques tu procedimiento para el análisis, la investigación o la identificación de un insight específico. ¿Eso me mejora el resultado? Eso va a mejorar el resultado, pero lo más importante es, va a forzar al modelo en no hacer una caja negra, sino en documentar, para después verbalizar en pantalla,
esa secuencia de pasos. Y lo segundo es, y esto yo lo incorporo siempre, es traerme fuentes confiables para que me elimine redes sociales, para que me elimine blogs y cosas que no van a ser una fuente confiable de información para mí. Tráeme fuentes confiables con sus links para que yo los verifique. Entonces, cuando yo tengo esas dos cosas, es como pedirle a este pasante que te rinda cuentas. ¿Cómo lo hiciste? ¿De dónde lo sacaste? Mostrame la evidencia empírica que demuestra que eso que vos decís es correcto. Y yo tengo que ir a tomarme el trabajo de revisarlo. La responsabilidad es mía. Claro, y más que nada por lo que tiene que ver con el tiempo, digamos, ¿no? No es lo mismo que me traiga una noticia como novedad del día de ayer o del día de hoy sin haber tenido en cuenta quizás noticias más viejas o traerme una vieja creyendo que es nueva, que suele suceder, digamos, le suele pasar. Entonces, eso, digamos, lo resuelvo con, bueno, que me traiga el link de dónde lo encontró. Sobre todo porque muchas veces construye opinión, esto construye opinión cuando escribe, y nosotros tenemos un criterio para darnos cuenta si la fuente venía sesgada en opinión. Supongamos que estoy haciendo investigación en el mercado americano. No es lo mismo una noticia si fue escrita en un medio republicano que en un medio demócrata. Sí, claro. El modelo no lo sabe, yo sí lo puedo saber. Entonces necesito pedirle, dame el chain of thoughts, la cadena de pensamientos, dame las fuentes verificables. Yo a partir de ahí me encargo y tomo el análisis para hacerlo sin el modelo. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Yo digo, ¿es una herramienta? ¿Es tecnología? ¿Qué acompaña a la inteligencia artificial? ¿Qué es realmente? Dependiendo del ámbito en el que lo quiero usar, a mí cuando hablamos de esto como un campo de investigación me gusta decir disciplina, ¿no? Es como la biología, es una gran disciplina de investigación y dentro de ello aparecen tecnologías, las cuales hemos convertido en herramientas. ¿Por qué la usamos cotidianamente para ejecutar tareas? Es como una cadena, porque te quería preguntar, estas herramientas dentro de la gran herramienta, como por ejemplo ChatGPT, que es lo que quizás conocemos, si ponemos este punto, del ChatGPT para atrás, ¿no? O de Gemini para atrás, ¿qué hay que existe dentro de lo que es la inteligencia artificial? Digo, porque es como un camino para poder llegar hasta esta parte visible, bastante mínima, por decirlo de alguna manera, porque tiene que haber campos muchísimo más interesantes para utilizarla. Sí, y creo que ahí vas a encontrar probablemente las vetas de oro para querer explorar. Todo esto se alimenta de un grandísimo ecosistema, que es el que permite que vos puedas escribir algo en una pantalla y recibir una respuesta en fracciones de segundo, ¿no? Cuando hablamos de las tecnológicas para poder operar necesitan no solo de sus desarrolladores esta propuesta de servicio de construcción de software, pero detrás de eso necesitan capacidad de cómputo. Esa capacidad de cómputo corre en data centers. Esos data centers necesitan abastecimiento energético, necesitan disipación de calor. Hay todo un gran ecosistema que es el que soporta esas tecnologías, que después se terminan transformando en habilitadores o potenciadores para todas las industrias que conocemos. Eso te iba a decir, también hay industrias que colaboran a estos procesos de la inteligencia artificial que se ven beneficiados, aún sin ser inteligencia artificial, pero pienso que también tiene que haber algunos que no se ven beneficiados, ¿no? Y en estos beneficios y en esta parte del proceso, pienso también tenemos riesgos como personas, riesgos como industria, riesgos geopolíticos que también tiene que haber, riesgos climáticos, o sea, empezar a pensar en todo este gran proceso de la inteligencia artificial, cuáles sí son riesgos reales. Hay un montón. Obviamente hay una preocupación grande por el tema del abastecimiento energético, hay una preocupación grande por justamente la disipación de calor, por el impacto ambiental en los lugares. Y esa preocupación, ¿entendés vos desde tu gran conocimiento que es válida? ¿Es real? ¿Tenemos que pensar en esto? ¿O? Está buenísima la pregunta. Y te voy a responder también con una analogía de mi pasado. Yo soy de la generación que en enero no salía a tomar sol porque había un agujero de ozono que nos quemaba vivos. Y la humanidad se dio cuenta que eso era un error y frenó la producción de gases freones. Y hoy, por suerte, el agujero de la capa de ozono está casi extinto. La humanidad es muy buena resolviendo problemas complejos, medio que nos gusta tirarle la cola al león. Y también crearlos, ¿no? Porque creamos el problema y después lo solucionamos. Si bien tengo una mirada crítica respecto de los riesgos, tengo un espíritu optimista de que sé que se va a resolver. Hoy ya están trabajando en construir data centers en el fondo del mar, construir data centers en órbita espacial para mitigar el impacto ambiental, para tener mejores ventajas a la hora de la refrigeración, por lo cual yo creo que la humanidad los va a terminar mitigando. Sí está bien, igual que como colectivo, donde vemos una luz de alerta, hagamos sonar una campana diciendo
guarda, porque esto puede ser un problema. Pidamos explicaciones y cambios en todo caso, pero si acá pienso como inversor, este riesgo que puede ser un riesgo que está latente, pensamos que es un riesgo que va a ser resuelto con el paso del tiempo. Exactamente, y ahí es donde el verdadero analista de mercados puede jugar a esa cinta de tiempo de 3 años para adelante. ¿Cuáles van a ser los espacios que van a resolver los problemas del futuro? Esa es la apuesta. Claro, y pensando en, bueno, entonces, ¿a qué industrias puedes venir a colaborar, a maximizar, a mejorar, no solamente procesos? Acá pienso específicamente, digamos, en el ser humano, ¿no? ¿A qué industrias puede venir a mejorar esta inteligencia artificial y cuáles pueden ser los riesgos que acompañan también este crecimiento? Empiezo por los riesgos, así nos sacamos encima todo lo malo. todo lo oscuro, se nos va la nube negra de la cabeza. Va a haber un recambio laboral. Esto es como en toda revolución industrial. Pensaba eso, digo, en la revolución industrial Totalmente. y hubo una migración en todo caso. Sí, obviamente hay que apurarse a reconvertirse, Sí. pero no hay que quedarse quieto, pero no hay que quedarse quieto en la vida. Exactamente. Y menos ahora en estos tiempos que tenemos, porque las frecuencias de cambio son mayores. Los luditas que prendieron fuego las imprentas de Gutenberg porque se quedaban sin trabajo, porque eran los que copiaban libros a manos. Los industriales se llevaron puesto el trabajo agropecuario en la revolución industrial con las máquinas excavadoras, los trenes y demás. Por lo cual, esto ya pasó, ya lo vimos. Lo que pasa es que ahora ocurre con una frecuencia aún mayor. Es tan así de rápida, yo suelo decir, yo crecí en una casa que no tenía teléfono de línea, yo vivo en una casa que no tiene teléfono de línea. Las tecnologías aparecen y desaparecen en ventanas cada vez más cortas y el catch-up lo tenemos que hacer. Somos entes evolutivos. Esta frase de Darwin de el que sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino que más rápido y mejor se adapta al cambio, aplica hoy para nuestras carreras. Tenemos que readaptarnos lo más rápidamente, no importa el rol que tengas. Me da lo mismo si sos el abogado de la empresa, el contador, el gerente de ventas, tenés que ser tecnólogo, aparte de lo que hacías. Y pienso con esto que decís del tiempo, ¿no? De que hay que acomodarse rápidamente. En el término de, hablando pura y exclusivamente de lo que tiene que ver con inversiones, acá pienso que la rapidez, pero el momento para comprar o invertir en un activo es sumamente importante y me parece que no cualquier momento es bueno y cuando todavía no conozco nada, no sé nada y me subo a la ola, no creo que sea el mejor momento porque quizás estoy subiéndome a una ola de la cual no conozco y en cualquier momento se puede pinchar la ola y esto cae. Absolutamente. Entonces, importantísimo el momento, importantísimo sí, obviamente, evolucionar y subirme, pero empezar a conocer y ver en todo caso, entonces ahora sí, qué industrias se van a ver beneficiadas, cuáles son los riesgos en todo caso, porque todo tiene siempre un riesgo, el cual necesito analizar y en todo caso después tomo mis decisiones. Perfecto. Ya nos sacamos encima no va a haber un robotito que nos va a decir lo que comprar, ¿no? O sea, peor. Le vas a preguntar, te va a responder, se va a equivocar. O sea, ese pensamiento mágico de una inteligencia artificial generativa va a ser trading y me va a volver millonario, no existe. Si eso existiera, ya seríamos todos millonarios, lo estaríamos haciendo todo el mundo. Entonces, saquémonos eso de encima. Lo segundo es, hay una frase que tiene un amigo mío que es inversor, dice, si ya salió en el diario, ya estás tarde. Es tardísimo. Si es noticia para vos, inversor, ya estás tarde. Claudio Suchovicki siempre dice, ¿no? Que se subió al taxi y el taxista le preguntó sobre un activo que él tenía y dijo, bueno, es momento de venderlo. Exactamente. ¿No? O sea, así de clarísimo. Frase de Clau, el mercado castiga los consensos. Totalmente. ¿Sí? Entonces, entendiendo eso y entendiendo que, excepto los diputados y senadores de los Estados Unidos, nadie le gana al mercado, ¿no? Porque obviamente el que tradea con cierta información tiene ventaja, los demás tenemos que mirar tendencias de largo plazo. Pensar que podemos shortear y entrar rápido, salir rápido en algo que es tan disruptivo como esto, que cambia cada 3 meses, es dificilísimo, es tener que estar muy metido adentro. Por eso a mí me gusta decir, de hecho en mis conversaciones con Mayra, en donde hablamos de mi portfolio de inversión, Edu, ponemos activos en Google, ponemos activos en Microsoft, ponemos activos en Nvidia. Obviamente hay una porción de la cartera que está en eso porque sabemos que va a jugar, pero lo cierto es que lo que va a crecer más rápido, más acelerado, es el ecosistema que mencionamos antes, ¿no? Lo que está alrededor. Desde la minera que está sacando silicio para vendérselo a Holanda para que hagan la placa sobre la que Nvidia va a ser el procesador con el que después GPT va a procesar en sus servidores. Hay un ecosistema grandísimo de compañías que están haciendo
fabricación, que están haciendo servicios, que están haciendo locaciones, data centers, Y que quizás son más importantes que la tecnológica en sí. Eso te iba a decir, quizás es donde se crea mucho más valor y donde también no está tan mirada, digo, porque estamos todos invertidos en las 7 magníficas. Bueno, vamos a mirar al resto del mundo que seguramente tenga mayor expectativa, pero sea menos mirada, menos buscada. Es así, tal cual. Y ahí vuelvo con el desafío de ser tecnólogos, ¿no? De entender el mercado, leer noticias, separar un poco la paja del trigo, esta brillantina marketinera que vos decías al principio en la presentación. Nos encontramos voy a usar por primera vez, creo que todavía no elegimos el término burbuja, nos encontramos con una burbuja de mercado en un montón de tecnológicas, en donde vemos, sobre todo que los venture capitals, están fondeando con cifras dementes tecnológicas que van a ser eliminadas con el próximo feature de GPT. Sale, Claro. uy, no, mirá, esta empresa se dedica a hacer imágenes súper realistas para vender productos online. Ya salió el feature de GPT que lo reemplaza. En 2 meses está vencida. Exactamente. El tema es que no hay repago de eso, ¿no? Entonces, por eso es tan importante mirar dónde voy a invertir. Hoy inteligencia artificial vino y copó todo. Te decía justo en la previa de que veía que un colega decía, abrí tu cuenta comitente de IA. No sé, es rarísimo, ¿no? En el auto el otro día me encontré con una publicidad que decía colchones con inteligencia artificial. Y yo dije, Claro, no todo puede ser inteligencia artificial. Exactamente. Entonces, hay una parte que es un hermoso cuentito de marketing, pero nosotros necesitamos correr el cuento de marketing y quedarme con lo que realmente genera valor. Sí. Por eso el análisis es más de industria que de features, que de correr a ver cuál es el mejor modelo del benchmark actual, porque eso cambia cada 3 meses. Cada vez, esto es terrible. Rapidísimo. Pero cada vez que tienen que sacar un nuevo informe a la SEC, las 7 magníficas, 2 semanas antes sale un modelo nuevo. Lo hacen a propósito, está hecho para captar usuarios. Entonces no podemos correr esa coneja, porque esa coneja no vemos las cartas. Ellos ya las tienen escondidas, saben cuándo las juegan. Sí creo que es más honesto y entendible todo ese otro ecosistema. Hoy yo miro muy de cerca todo lo que tiene que ver con generación energética alternativa, porque se sabe que con fósiles no se puede abastecer lo que hoy se necesita o se demanda. Entonces las eólicas, las solares, las hidroeléctricas van a despegar brutalmente. Y creo que esa es la mirada sana que podemos hacer de esta lectura, sobre todo más pensando en los que no vienen tan de este mundo tecnológico, que no pueden entender si esta nueva startup china es realmente disruptiva o no, porque no conocen si el algoritmo que usan es mejor que el de la competencia. Entonces, no se desesperen por jugar ese juego. Creo que todavía hay una parte del juego tradicional que ya conocíamos, que lo podemos entender para este nuevo mundo. Recién que traías el tema de burbuja sí, burbuja no, ¿podemos charlar un poquito de si encontrás entonces algo o no de burbuja? A ver si nos podemos quedar con alguna decisión de esto. Sí, hay un montón de señales de burbuja. Nosotros, los que peinamos canas y vimos explotar la burbuja del 2000 de las .coms, medio que estamos diciendo, che, esto ya pasó, esto ya lo vi. Y conozco también las consecuencias, digo, no es devastador, digo, Internet sigue existiendo, no es que después de la burbuja de Internet las .com desaparecieron. Sí hubo un recambio de jugadores importante y obviamente la transición de muchos empleados que estaban en organizaciones que no podían sostener revenue y que tuvieron que repensar. Y en ese momento había evaluaciones altísimas, pero me parece que la diferencia, no sé, decíamos vos, es que en este momento el nivel de financiamiento es altísimo brutalmente, que me parece que en ese momento no lo era tanto. Estoy de acuerdo. Creo que es parte de la propia dinámica del mercado. Cuando uno mira estos ciclos GPT, Oracle, Nvidia, retroalimentándose, founding entre ellos, uno dice, creo que encontraron cómo hacer trampa en el juego y lo están explotando. Y eso lo único que hace es hacer, obviamente, que le perdamos confianza y segundo, que le levante demasiado valuaciones de todos los satélites que están atrás. Porque dicen, che, si ellos se fondean en billions, ¿es natural que todas las startuperas arranquen en 10 millones? No es natural. Es lo que pasó en las .com, que aparecía, no sé, ferretería.com, y decís, ¿cómo ferretería.com levantó 19 palos verdes? Esto no tiene recap, no vuelve eso en revenue de la organización. Sí creo
que los grandes se van a dar cuenta de eso. Ya se filtró hace muy pocas semanas un beta test de código de GPT en donde aparecía ads dentro de la plataforma, por lo cual creo que se dieron cuenta que hay que monetizar. Che, no podemos seguir inflando market cap para conseguir plata, para seguir alimentando el hambre voraz que tiene nuestra organización. Entonces, es muy probable que vayan a encontrar un modelo de repago más rápido. Microsoft ya lo tiene porque venía de Ofimática, Google ya lo tiene porque tiene otras unidades de modelo de negocio. Claro. GPT no. GPT tiene que encontrar la forma de monetizar eso. Entonces creo que o monetizan rápido o realmente la burbuja va a explotar y eso obviamente va a salpicar al resto de la industria hasta que hagan catch up todos y como pasó con Internet antes, se vuelvan a acomodar los jugadores que sí pueden sobrevivir. Exactamente, digo, claramente algunos van a quedar en el camino porque necesariamente, digamos, hay que hacer esta limpieza dentro de mercado, pero bueno, no todo va a quedar, pero tampoco no todo va a caer. Totalmente, totalmente. En un punto es la única manera de limpiar la burbuja, ¿no? ¿Y qué haría fracasar, en todo caso, esta ola de inversiones, ¿no? Para que empecemos a ver realmente resultados, porque no están ganando plata. Entonces, ¿cuál sería realmente el mayor riesgo que esto sea realmente un fracaso? ¿Qué podríamos llegar a encontrar como ese fracaso o ves que se están acomodando, digamos? Yo creo que se están acomodando, creo que van a anticipar con el tiempo correcto esa curva y lo más probable es que salgan a monetizar, sobre todo GPT. Los demás ya tienen su modelo de negocio. Meta ya tenía sus modelos de Facebook, Instagram, WhatsApp. Google tenía todo su mundo ofimática, search y ads. Por lo cual hay ciertas que ya le encontraron el formato. Sí hay que sincerar, esto es caro y no vale $10 por mes. Entonces, cuando uno empieza a entender que ya hay suscripciones de $200 al mes, hay suscripciones de $1,000 por mes, eso lo que hace es ir en contra de esta promesa de la democratización de la tecnología. Y eso sí puede sacudir un poquito las bases de si concentras poder o solo un segmento de la población va a poder concentrar poder usando una herramienta tan avanzada, ¿qué va a pasar con ese otro grupo económico que no va a poder acceder a esto? Yo creo que eso se va a terminar resolviendo a partir de los modelos de monetización. Pauta es claramente el que permite seguir democratizando el acceso a la población global. Y si pensamos en industrias que se puedan ver beneficiadas, ya no de la parte visible para atrás, sino para adelante, ¿qué industrias te parece que van a verse beneficiadas y que van a tener un crecimiento interesante cuando automaticen, si es la palabra, decime vos, cuando incorporan esta inteligencia artificial en, no sé, no solamente en alguno de parte de sus procesos, sino en qué más podrían incorporar inteligencia artificial? Creo que es la mejor pregunta que podías haber hecho, sobre todo para aquellos que les encanta hacer el verdadero análisis de las organizaciones, ¿no? Porque cuando uno mira prensa y ve los casos de uso que publican las compañías en el planeta acerca de la inteligencia artificial, que me digas, ¿estamos haciendo nuestras publicidades completamente con inteligencia artificial? No me No me aporta absolutamente a nada. A mí me interesan los casos que dicen alcanzamos eficiencia operativa automatizando procesos core de nuestra cadena de abastecimiento. Eso sí cambia el juego. Eso sí te hace competitivo y probablemente vos ganes más mercado que tu competidor. Creo que lo que primero las empresas y después los inversores tienen que entender es que la búsqueda de la automatización con inteligencia artificial no es fancy, es eficiencia operativa. Y la eficiencia operativa es lo menos fancy que hay, son las cañerías de la casa. No lo ve nadie, pero es lo que realmente hace que tu organización tenga mejores tiempos de respuesta, haga costos muchísimo más eficientes y, por supuesto, tenga una capacidad de escalar con la misma estructura que sus competidores no. Entonces, creo que la mirada crítica tiene que estar puesta en leer esas notas de prensa, pero las que aportan valor. Existe, y me surge con esto que decís. Entonces, respecto de la pregunta inicial, ¿no? Si realmente esto hay un cambio en la producción y es productivo, o si es un hermoso cuento de marketing. ¿Cómo puedo separar, cómo podemos empezar a pensar nosotros como inversores para separar el cuentito de marketing de lo que realmente genera valor y donde me interesa, obviamente, como inversor, donde voy a ir a buscar, ¿no? A rescatar ese valor? Creo que el desafío es
que el inversor también se vuelva tecnólogo, empiece a entender el impacto de la tecnología, para que cuando lee esos papers, esos anuncios, esos premios que empiezan a recibir las organizaciones de parte de las tecnológicas con casos de usos globales de escala, se den cuenta si aporta valor al core del negocio o es espejitos de colores para la prensa. La gran mayoría hoy de los anuncios que uno ve siguen siendo espejitos de colores en ese sentido, y empiezan a aparecer pegaditos muchos anuncios de UPS decidió desvincular 12.000 mandos de management de su organización para usarlos con inteligencia artificial. Y yo hice doble clic en esa noticia porque dije, ¿en serio encontraron la alquimia de reestructurar? No, estaban sobredimensionados, echaron y ahora van a ver si con inteligencia artificial pueden hacer el catch-up. Entonces todavía no es una ejecución de real valor, es una promesa de valor. Entonces hay que tomarse el tiempo de poder entender el verdadero detrás de cada una de esas noticias. Y realmente hay un cambio, ¿no? Si realmente la estructura se ve beneficiada. Sí, o era que estabas muy mal y no te quedó otra que hacer un movimiento brusco y ver ahora si la promesa de la tecnología te salva. ¿Y cuáles te parece que son esos riesgos que todavía no nos dimos cuenta? Hay un montón. En el ámbito específico de los inversores, yo creo que esta cuestión de pretender delegar sus capacidades analíticas es donde más están tropezando. O sea, ese es el valor que ellos aportaban. Y ahí me parece un riesgo, fundamental, es que el tiempo, ¿no? Hoy en día todo parece que tiene que ser súper rápido y todo ya, ¿no? El yaísmo. Y bueno, pues no. No, Pues totalmente. Pero después en un espectro más amplio aparecen un montón de otras dimensiones que generan muchísimos riesgos. El primero que te voy a nombrar es el fenómeno de la posverdad, este momento donde estamos, en donde hoy ya está comprobado que más del 50% de los contenidos que vemos en redes son falsos. Más de... El 50%. 50%. Sí, más del 50% de los contenidos que vemos en redes es falso. Y hay algo que aún es peor, que es que se retroalimenta la falsedad. O sea, hay algoritmos leyendo el contenido falso para generar nuevo contenido falso, lo cual es endogámico, ¿viste? Te llega un momento que es basura absoluta. Y eso pone en duda, a mí no me preocupa tanto ver algo falso, sino que cuando todos nos acostumbramos a que todo lo que vemos es potencialmente falso, ya nada creemos que es verdad. Entonces, hay algo que va a empezar a pasar mucho, que es que nos vamos a pelear por identificar cuáles son las fuentes de la verdad. ¿Quién es un medio confiable que sabemos que no publica clickbaits? Ese es un gran mundo, el de cómo curamos contenido para tomar información certera, porque hoy los modelos mismos caen en esas trampas. Te citan fuentes que cuando las mirás decís, el modelo cayó en una investigación mirando una noticia falsa, porque me di cuenta que esto está escrito en un medio que suele escribir sátira o es una cuenta que suele hacer bromas. Entonces, ese es un gran problema. El segundo problema que vemos en el corto plazo, y a mí es el que más me preocupa para las nuevas generaciones, tiene que ver con las relaciones sintéticas. Vincular tanto con algo que conversacionalmente me conecta emocionalmente, me va a llevar en un camino de dependencia digital. Y si bien a nosotros, me pongo en la misma bolsa etaria que tú, para muchas de esas cosas sabemos que no nos va a pasar, porque como que nos da un poquito de vergüenza ajena. Decir, che, yo no le voy a preguntar acerca de mis sentimientos, mis temores, mis inseguridades. Los chiquilines más chiquitos ya lo están haciendo. Están hablando temas que deberían haber hablado con un ser humano con estos modelos. Y además que está siempre disponible, ¿no? Porque digo, esta parte de la espera, de proponerle a otro tomar un café y poder charlar de las cosas que te pasan, en todo caso hay un tiempo de espera que hace que uno vuelva a pensar, acomode las cosas distinto, que acá viene alguien... Están siempre disponibles, son condescendientes y obsecuentes. Sí, por lo cual jamás te van a ayudar a romper un patrón incorrecto. Antes, cuando nosotros buscábamos consejo, queríamos que alguien nos diga, Edu, el que está equivocado sos vos. Sí, le estás pifiando acá. Estos modelos jamás te van a decir eso. Porque lo que buscan es justamente conectar con vos, atraerte y vincular. Y parecería que solo, yo dije, en los menores los noto mucho, yo soy docente secundario, por lo cual es algo que veo dentro del aula, pero después cuando doy talleres con empresarios, te dicen, no, porque yo cuando vuelvo en el auto, pongo el celu con GPT y voy hablando, le digo los problemas que tuve, la discusión con mi socio, la herencia, el contrato con el cliente. Decís, no sé si está bueno que vincules profundamente con esto
porque te vas a crear la ilusión del compañero perfecto, porque esto es muy bueno haciendo de la ilusión del compañero perfecto, y te va a llevar en un camino de mediocridad. Vas a tomar decisiones basadas en la media de lo que el modelo cree que es lo que vos querés escuchar. Entonces, esas relaciones sintéticas creo que son el mayor riesgo que tenemos por delante. Tenemos que aprender a limitar el uso. Bueno, gracias, Edu. Empezamos a pensar un poco más como estrategas dentro de las inversiones. No, un placer haber estado acá. Creo que el desafío que tenemos es el que dijimos al principio, darnos cuenta dónde está el valor y tener criterio. Gracias. Placer. Este fue un hermoso episodio para separar un poco y empezar a entender dónde vamos a invertir en la inteligencia artificial y no simplemente por una moda. Así se nos fue este episodio de Inversiones en Palabras Simples. Mi nombre es Emilce Córdoba, soy directora de Bell Investment y nos encontramos en el próximo episodio.